Buenas tardes. Hoy toca la 10ª charla de este curso Maestros de Paz y estoy muy contento porque de alguna manera hemos cumplido el objetivo. Me propuse hace un par de meses o 3 hacer un curso sobre la paz sin tener ni idea de lo que iba a decir, pero con un propósito claro. Mi propósito era aprender yo lo que es la paz y como sé que la mejor manera de aprender algo es enseñarlo, pues me propuse o me decidí a enseñar un curso sobre algo de lo que no tenía ni idea. Pero esto está muy relacionado con el contenido del curso. Y es que realmente con la paz también pasa lo mismo. Es decir, puede que no sepamos, o seguro más bien no sabemos exactamente lo que es la paz, qué es lo que estamos buscando. Pero si trabajas con voluntad y con confianza, la paz aparece. Pedid y se os dará, ¿no? Pues así es. Y para eso lo que hace falta es voluntad y confianza. Y no puedo decir que haya sido una tarea fácil ni tampoco difícil. Ha sido una tarea, en la génesis de este curso, de carácter misterioso, porque todas las semanas me proponía, en primer lugar, qué voy a decir y luego me ponía a escribirlo y hacerlo. Y así es como fue surgiendo. Entonces, yo creo que es un poco esta idea resume un poco el contenido de este curso. Es que con voluntad y con confianza realmente conseguimos desarrollar lo que, lo que queremos hacer, lo que realmente queremos hacer, ¿no? Y que siempre y cuando esté en consonancia con esa llamada interna. Así que estoy muy contento de que lo hayamos conseguido entre todos y quiero agradeceros a todos los que estáis aquí, porque sin vosotros no, no habría podido hacer esto, habría sido totalmente imposible. Y también estoy agradecido a todos los que me estáis oyendo en diferido, desde donde estéis, y también por los comentarios que me enviáis y me dejáis en la página web, porque, hombre, pues siempre animan un poquito, ¿no? La parte egoica que siempre está presente allí, pues dices, hombre, pues en realidad no lo necesito, porque el objetivo, para ser totalmente honesto, el objetivo de este aprendizaje principal era yo aprender este curso y aprender sobre la paz. Y como objetivo secundario era que se beneficie también a alguien más, ¿no? Pero bueno, todo esto siempre ayuda, ¿no? Siempre ayuda. Y también deciros que ciertamente y de corazón, en estas 10 semanas he aprendido un montón sobre lo que es la paz. La idea que yo tengo ahora de la paz es muy diferente a la que tenía cuando empecé. Tengo un montón de luces y un montón de referencias que sé que me van a guiar en el futuro y que me están guiando ahora en el presente también con respecto a la paz. Y espero que ocurra lo mismo con vosotros, con todos los que estáis haciendo este curso. Y dicho lo cual, y aprovechando que estáis aquí tan gentilmente, vamos a hacer un minuto de publicidad, ¿eh? Y es que quería contaros que acabo de publicar una obra que me ha llevado un tiempo hacerla, porque ya el año pasado empecé a trabajar en profundidad en este tema, y es una obra que es una nueva edición de La Noche Oscura del Alma. Voy a acercarlo aquí para que se vea. Esta es la edición para el autor, que es una prueba de impresión.
es la edición, una edición que he hecho de La Noche Oscura del Alma. Entonces se caracteriza por 3 cosas principales que la hacen distinta de cualquier otra edición que podáis adquirir. Y es que, bueno, en primer lugar, San Juan de la Cruz es un gigante espiritual, eso es evidente. Es alguien que jugaba en la primera división de la Liga de la Santidad, es un jugador de primera división y esta es una de sus obras principales, es una obra importantísima porque describe precisamente la crisis esperable de todo aquel que trabaja en profundidad en el camino de la santidad, que tarde o temprano acabas en una noche oscura que es absolutamente necesaria y él explica un poco cuál es su función, sus características y todo lo demás. Entonces esta edición es especial por 3 cosas. En primer lugar, porque he traducido del español antiguo al español moderno su obra. En segundo lugar, porque he comentado todos y cada uno de sus capítulos y he hecho una amplia prefacio, una amplia biografía, incluso he escrito un artículo comparando el no dualismo de Santa Teresa con el de San Juan de la Cruz. Y también es especial por una tercera cosa, y es que esta obra realmente es el comentario que San Juan hizo a su poema Noche Oscura del Alma, que tiene 8 estrofas. Y en esta obra lo que hizo fue comentar las 2 primeras estrofas y un poquito de la tercera. Y entonces en la última parte de la obra lo que he hecho ha sido comentar las otras 6 estrofas que dejó sin comentar, intentando emular un poco el estilo suyo y lo que él diría con respecto a eso. Entonces es un libro que obviamente os lo aconsejo, yo creo que está súper bien, tiene información valiosísima para todo aquel que se interese en el camino de la santidad y he hecho una versión en español y también lo he traducido al inglés, Dark Night of the Soul. Entonces está en inglés y en español y está en Amazon. Cualquier caso, si entráis en mi página web, que es gongarola.com, en el menú que pone obras, veréis todas las obras que he publicado y las que voy a publicar también. Y podéis descargaros un 20% del libro, es decir, más de 50 páginas de la obra para que veáis de qué va y por si os interesa. Entonces esta es la publicidad y vamos a empezar. Bien, entonces la charla de hoy es diferente de todas las demás, porque creo que ya sabéis, los que habéis visto las anteriores, de que para hacer la estructura de este curso, lo que he hecho ha sido, de alguna manera, intentar emular la misma estructura que tiene un curso de milagros. Y como sabéis, un curso de milagros está dividido en 3 partes, en el texto, libro de ejercicios y manual para maestros. Y por otra parte, el curso de milagros el texto empieza con los principios de los milagros. Entonces yo he empezado las 4 o 5 primeras charlas, no me acuerdo ya, dedicadas a los principios de la paz. Y luego 2 más dedicadas a la paz interior y luego otras 2 más dedicadas a la extensión de la paz. Pero en cada una de las charlas, si os fijáis, hay una práctica. Entonces, las 9 charlas en sí son un poco el texto, equivalen al texto de un curso de milagros, pero solamente con un solo tema, que es la paz, ¿no? Y luego las prácticas que hay en cada charla corresponderían al libro de ejercicios. Y la charla de hoy, que es la charla número 10, pretende emular al manual para maestros, que como sabéis en un curso de milagros está construido en torno a una serie de preguntas. Entonces, son 23 preguntas
Voy a ver si me da tiempo a verlo todo, por lo cual iré rápido. 23 preguntas, de las cuales 10 he hecho yo, he formulado yo y he respondido, y otras 13 son las que me habéis facilitado vosotros. Así que quizás voy a empezar un poco por las mías, porque las que son las 10 primeras, que además porque vosotros me las habéis enviado también más tarde, y son las que antes he respondido, porque además son quizás un poco más generales y yo creo que las respuestas os van a dar un poco idea bueno, del contexto en el cual se están respondidas, ¿no? Entonces, he hecho una pequeña introducción. Os aconsejo básicamente, bueno, como siempre, mañana encontraréis la charla, el PDF, que es lo que yo voy a leer, y ahí lo podréis ver todo bien, con lo cual voy a ir bastante rápido porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, en la introducción, y voy a leer mucho. De hecho, voy a leer casi todo porque de esa manera me voy a enrollar menos y de alguna manera voy a garantizar, eso garantiza que pueda acabar todo lo que tengo que decir. Entonces voy a leer un poquito la introducción y digo, en este curso hemos buscado reconocer que la paz no es algo que se encuentra fuera, ni se alcanza luchando, ni se impone desde una posición de fuerza. La paz es una manera de estar, de mirar y de responder al mundo. No se enseña con discursos, sino con presencia. No se transmite con fórmulas, sino con coherencia interior. Cada quien enseña lo que realmente cree, no lo que dice creer. Por eso este curso no pretendía formar expertos en paz, sino personas dispuestas a vivir desde la paz para reconocerla en todo. Esta última sesión no busca cerrar nada, sino abrir un espacio honesto para las preguntas reales, no para las dudas que disimulan el miedo, sino para las preguntas que nacen del deseo sincero de comprender. Las respuestas no son definitivas ni pretenden serlo, pero pueden apuntar con claridad hacia un lugar donde la respuesta verdadera ya espera, y ese lugar está dentro de ti. El que enseña desde la paz no lo hace porque tenga todas las respuestas, sino porque ha aprendido a callar lo suficiente como para escuchar. Enseñar aquí no significa hablar, sino encarnar. Y responder no significa resolver, sino acompañar con lucidez el proceso interior del otro. Esta charla, por lo tanto, es una invitación a compartir la búsqueda, a honrar las preguntas y a dejar que la paz responda desde ese nivel donde ya no se discute, sino que se reconoce. Primera pregunta. Primera pregunta de 23. Así que sentaros y acomodaros tranquilamente. ¿Qué es verdaderamente la paz? La paz no es una emoción pasajera ni un estado mental que dependa de que todo esté en orden. No es ausencia de conflicto externo ni una tregua en la lucha interior. Tampoco es una meta futura a la que se llega después de resolver todos los problemas. La paz es una experiencia de plenitud silenciosa, porque es una experiencia de ser. La paz es la condición del ser. Es la condición de lo que somos realmente. Es un estado de reconocimiento, la certeza de que nada real puede ser amenazado y de lo que eres realmente está a salvo, más allá de las circunstancias. Es la cualidad natural del ser cuando se ha deshecho del miedo. Entonces, por eso la paz verdadera no viene del mundo, sino de una fuente más honda que permanece intacta, pase lo que pase. Y por eso mismo, y esto es importante, la paz nunca la perdemos, pero la podemos olvidar. Es decir, lo que perdemos es la conciencia de paz. No la paz, pero sí su conciencia. Y esto es importante, ¿eh? Bien.
Otra pregunta, la número 2. ¿Por qué parece tan difícil mantener la paz? Porque seguimos creyendo que la paz depende de las condiciones externas, cuando en realidad no tiene nada que ver con eso. Mientras pensemos que necesitamos que el mundo cambie para poder estar en paz, viviremos atrapados en la inestabilidad. La paz se pierde cuando cedemos el control de nuestro estado interior a lo que otros hacen, dicen o piensan. Cuando nuestra mente se enreda en juicios, exigencias, quejas o comparaciones, la paz se disuelve no porque haya desaparecido, sino porque dejamos de atenderla. No nos cuesta mantener la paz, y esto también es muy importante, porque no la consideramos lo más importante. Porque ponemos otras cosas antes que la paz. Buscamos la paz un poco como un residuo, un efecto de una serie de cosas, pero no es una cosa prioritaria. Si en cualquier situación o en cualquier circunstancia, pase lo que pase, nos decimos, bueno, lo más importante aquí es la paz, abordaríamos la circunstancia y la situación de otra manera, seguro, ¿verdad? Si pensáramos que eso es lo más importante. Y ese es un tema, ese es un poco también la razón, por eso parece que es tan difícil, porque es un tema de prioridades. Vale, hay más, pero no hay tiempo para leer más, pero lo encontraréis todo escrito. Tercero, ¿es posible vivir en paz en un mundo en guerra? Que es el mundo en el que estamos ahora y el que viene a lo mejor todavía más. Porque no sé por qué pasa en estos tiempos que no pasa una semana sin que estalle un nuevo conflicto por una razón patatera. El de esta semana es India-Pakistán. Bueno, a ver qué será la semana que viene. A ver qué toca. ¿Es posible? Sí, es posible, pero no en los términos en que solemos entender la paz. No como evasión, ni como refugio, ni como indiferencia frente al sufrimiento. La paz verdadera no es un privilegio para los que viven en condiciones favorables, sino una responsabilidad interior que nace del compromiso con la verdad. Un mundo en guerra es el reflejo de una mente dividida. En este caso, una mente colectiva, dividida. Es decir, si entendemos a la humanidad con su propia mente, es una mente, la mente de la humanidad, es una mente dividida, fragmentada, en el cual unas identidades están en lucha con otras identidades, aun siendo y formando parte de la misma familia y de la misma mente. Pero hay que darse también cuenta de una cosa, ya de una cosa mucho más pragmática, mucho más pedestre, es que si ha habido guerra y si hemos llegado a la guerra, es que antes, fijaos, y esto ocurre siempre, antes de la guerra, hemos perdido la paz interior. Es imposible que gente que tenga paz interior entre en guerra con otros. Es una consecuencia de haber perdido antes, obviamente, la paz interior. Solamente entran en conflicto quienes han perdido la paz interior. Mucho más escrito, no leo nada. Pasamos a la pregunta número 4. ¿Cómo se cultiva o se recupera la paz interior cuando se ha perdido? Entonces, la paz no se conquista, se permite, no se fabrica, se recuerda. Nunca se va del todo, pero a veces se cubre con tanto ruido que parece inalcanzable. Para recuperarla, lo primero es detenerse, parar. Es el primer gesto mental. Para recuperar la paz es pararse. Y luego, a continuación, hacer silencio. Es decir, ese es el camino para recuperar la paz interior.
Y primero, el momento en el que algo te perturbe, y para eso hay que desarrollar una cosa que parece una tontería, porque parece una obviedad, pero que mucha gente no lo tiene desarrollado, que es tomar conciencia de que estás mal. Darte cuenta que has perdido la paz. Tienes que darte cuenta de que estás mal, que tomar conciencia de ello. Y una vez que has tomado conciencia, el remedio es, el primero es pararte. Pararte. Y luego hacer silencio. Y el paso siguiente es mirar con honestidad lo que estamos pensando. Vamos a analizar, todo esto ya lo vimos un poco, ¿verdad? La pérdida de la paz no proviene nunca de lo que sucede. Acordaos de que esto lo explicamos también, sino de cómo interpretamos lo que sucede. Es decir, nadie nos quita la paz. Siempre somos nosotros mismos los que la perdemos haciendo caso a las historias absurdas que estamos construyendo con lo que estamos interpretando, con las cosas esas. Es decir, nadie afecta a tu mente. A tu mente no hay nada exterior a tu mente que sea capaz de afectarla. Lo único que, porque la mente, y esto es difícil de entender, yo lo veo, lo sé, es difícil de entender, pero a la mente solamente conoce sus propias interpretaciones. En realidad, la mente humana solo habla consigo misma. Consigo misma, y entonces sí que yo oigo lo que me dice Mari Carmen, o lo que me dice Rafa o Rocío, yo oigo esto, pero lo que le llega a mi mente, lo que mi mente evalúa, es lo que yo interpreto de lo que estoy oyendo. Entonces, si sus palabras me quitan la paz, en realidad no son sus palabras, sino la interpretación que yo hago de sus palabras. Pensadlo bien, porque es un tema profundo y además es un tema crucial. Entonces, primero detenerse, luego el silencio y luego es elegir soltar. Y después elegir confiar y luego elegir amar. Entonces, pregunta, ¿cómo se recupera la paz interior cuando se ha perdido? Vamos a decir que hay 5 pasos. Primero te detienes, haces silencio, eliges perdonar, soltar es perdonar, eliges confiar y luego eliges amar. Y eso. ¿Os parecen las preguntas significativas, interesantes? Hombre, estoy esperando escuchar un sí. Eso, vale. También necesito poco de confirmación, ¿no? Estáis abstractos, claro, estáis abstraídos. Bueno, 5. ¿Qué hacer cuando los demás no quieren estar en paz? Entonces, lo primero es comprender que la paz no se puede imponer. No es algo que puedas dar a otro por la fuerza. Es decir, eso que hemos hablado de luchar por la paz, ¿no? El oxímoron, ¿no? La paz es una decisión personal y toda decisión necesita libertad. Necesita libertad. Y entonces, ¿eso significa que debas retirarte o callar? Significa que tu tarea no es convencer, sino sostener. No es ganar una discusión, sino preservar tu centro, preservar tu paz. Y entonces tu responsabilidad no es cambiar a otro, tu responsabilidad es no perderte tú. Daos cuenta qué importante es eso. Es decir, si los demás no quieren perder la paz, lo importante ahí, todo tu trabajo es no perderte tú. Porque es lo máximo que puedes darle a otro en favor de la paz. No puedes darle más que tu propia paz. Y entonces tu responsabilidad es, Dios mío, no perderla.
Y recuerda siempre, tu paz es más útil para los demás que tus argumentos. Y esto siempre lo olvidamos. Porque tenemos la tendencia a convencer a la gente. Pero en realidad lo único que les convence es tu realidad, no tus palabras. Y si no puedes sostener tu paz, y si te arrastra el torbellino del otro, ¿qué puedes hacer? Pues perdónate y empieza de nuevo. ¿Qué vas a hacer? Pero no cambias de dirección. Sigues siendo consistente en tu trabajo de la paz. ¿Has perdido la paz? Sí. ¿Qué haces? No tienes ni un segundo de tiempo para reprocharte nada. ¿Para qué? ¿O para culpabilizarte de nada? No, te perdonas y empiezas de nuevo, corriges y ya está. Pero sobre todo no pierdes tiempo con falsas culpas, historias, sufrimientos, he perdido la paz, lamentaciones, Dios mío, me ha quitado la paz. ¿Para qué? Es que no es útil. Bueno, pues eso. 6. ¿Por qué el perdón es indispensable para la paz? Porque mientras no perdonamos, seguimos atados al conflicto. Eso está totalmente claro. Entonces, el perdón no consiste en decir que no ha pasado nada ni en minimizar el daño. Tampoco es un acto moral ni un gesto superior. El perdón es una forma de libertad. Es soltar la necesidad de tener razón, es dejar de alimentar el resentimiento que solo envenena a quien lo sostiene. Es reconocer que cargar con el pasado impide vivir el presente. Por eso, el perdón, lo primero que nos tenemos que dar cuenta sobre el perdón es que no es un favor que le haces al otro, sino un regalo que te haces a ti. Es un regalo que te haces a ti. El perdón. Y se pueden decir muchas cosas, pero básicamente es dejar de odiar. No significa amar. Cuidado, si has culpado, ya es mucho. Si consigues dejar de amar, no te esfuerces en dejar de odiar, no te esfuerces en amar. Simplemente perdona, suelta y confía. El amor ya vendrá después por sí solo. El amor nada más no lo puedes buscar ni nada. El amor es lo que eres. Bien, 7. ¿Cómo se practica la paz en medio del ruido y las distracciones de la vida diaria? La paz no se practica cuando todo está en calma. Se practica precisamente cuando no lo está. El mundo no va a dejar de moverse para que tú medites, ni los demás van a silenciarse para que tú puedas escucharte a ti mismo. Por eso practicar la paz no es apartarse del mundo, sino aprender a estar en él sin perderse. El primer paso es recordar que la paz está disponible ahora y no después. No al final del día, ni cuando termines las tareas, ni cuando todo esté en orden. Ahora, incluso en medio del ruido, incluso con 1000 cosas por hacer. Lo único que necesitas es detenerte un momento y hacer espacio para respirar con conciencia. Practicar la paz es aprender a regresar, volver al cuerpo, al presente, a una atención suave. No necesitas aislarte ni cambiar la vida. Basta con pequeñas pausas, con actos de presencia en medio del hacer, escuchar con atención, caminar sin prisa, comer con gratitud, hablar con amabilidad. Cada gesto puede ser una forma de oración. No se trata de lograr un estado ideal, sino de elegir una actitud. Puedes estar cansado,
puedes estar confundido o incluso molesto, y aún así elegir responder desde un lugar más hondo que la emoción del momento. Esa es la verdadera práctica. Y cuando no puedas, cuando el ruido te arrastre, simplemente obsérvalo, no luches, reconoce que has perdido y vuelve. Cada regreso cuenta. Cada vez que eliges la paz, aunque sea por unos segundos, estás entrenando tu mente para recordarla más fácilmente. No se trata de perfección, sino de fidelidad. La paz es como un hilo fino que siempre está presente entre las cosas. Tu tarea es aprender a tocarlo una y otra vez hasta que se vuelva tu nota natural. 7. 8. ¿Qué relación hay entre la paz y el sentido de la vida? Toda búsqueda de sentido en la vida, en el fondo, es una búsqueda de la paz. No queremos saber quiénes somos solo por curiosidad. Queremos encontrar un lugar interior desde donde vivir con claridad, sin miedo y sin conflicto. Por eso, la paz no es solo un estado emocional. La paz es una brújula. Es la brújula que precisamente marca el sentido de la vida. No voy a seguir leyendo más esta tampoco, pero lo entendéis, ¿no? La paz precisamente por eso hay uno de los principios de la paz que dice que la paz es el camino. La paz es el camino y también es el final. Pero la paz es la manera, la paz es la brújula. Es decir, si quieres descubrir el sentido de la vida, y el sentido de la vida, lo que en realidad andas buscando todo el tiempo es la paz. Y la manera de buscar la paz es atender a tu propia paz. Y cuando pierdes la paz, eso significa que por ahí no, sino que es por allá, que es un poco más de paz. Es lo que te indica el norte, la brújula. Vale. Una pregunta que espero a ver si la encontráis interesante. ¿Qué relación hay entre la paz y la muerte? Interesante. La muerte nos confronta con lo esencial. Y la paz es lo esencial. Tememos la muerte porque no hemos hecho las paces con la vida. Porque hemos vivido distraídos, divididos, resintiéndonos a lo que es, acumulando pendientes, escondiendo heridas. Pero quien ha vivido en paz con su conciencia, con su historia, con su verdad, ya ha empezado a morir en paz. La muerte no es el enemigo de la paz, lo es el miedo. Miedo a lo desconocido, a perder el control, a desaparecer. Pero ese miedo es un reflejo del ego, que se cree el centro de todo y teme dejar de existir. El ser, en cambio, no teme la muerte. La reconoce, la muerte física me estoy refiriendo, la reconoce como un tránsito, como un regreso, como una entrega. La verdadera paz no es solo la que te acompaña en los buenos momentos, es la que no te abandona cuando llega el final. Es la que susurra que todo está bien aunque no lo entiendas. Es la que te permite soltar sin lucha y confiar sin pruebas. Morir en paz no significa morir sin dolor, significa morir sin resistencia, sin cuentas pendientes con uno mismo, sin odio guardado, sin palabras no dichas. Por eso vivir en paz es la mejor preparación para morir bien. Porque quien ha aprendido a soltar cada día podrá soltar también el cuerpo cuando llegue la hora.
Y quizás entonces, en ese último momento, descubramos que no era el final, sino el umbral. Y que la paz no era una meta, sino la forma más honda de recordar que lo que somos no muere. Bien, esta era que relaciona entre la paz y la muerte. 10ª pregunta y la última que he redactado yo, ¿vale? Así, a partir de ahora ya empezamos con la parte más interesante, que son vuestras preguntas. 10ª pregunta. ¿Cómo se convierte uno en un verdadero maestro de paz? No se convierte uno por proclamación, ni por títulos, ni por haber comprendido muchas cosas. Un verdadero maestro de paz no se reconoce por lo que dice, sino por cómo es y está. Por la forma en la que entra en una habitación, por el modo en que escucha, por el silencio que deja tras sus palabras. Se convierte uno en maestro de paz cuando deja de necesitar enseñar y empieza a encarnar. Eso es la prueba de que yo no soy un verdadero maestro de paz, porque yo sí necesito enseñar para aprender la paz. Pero bueno, yo lo que confío por lo menos es que pueda ser un buen alumno, por lo menos, a ver, al único que aspiro es a que me den un aprobado raspado por este curso. Cuando ya no habla desde la teoría, sino desde la experiencia vivida, desde un lugar donde el yo personal ya se ha hecho a un lado y lo que habla en su lugar es algo más hondo, más sereno, más confiable. Un maestro de paz es alguien, sobre todo, que ha hecho las paces consigo mismo. No porque no tenga heridas, cuidado, sino porque ya no se defiende de ellas. No porque no sienta emociones, sino porque no se identifica con ellas. Ha aprendido a no reaccionar, a no imponer, a no manipular y sobre todo a no mentirse. Ser maestro de paz no es una meta que se alcanza, sino una práctica que se renueva. Cada día, en cada gesto, en cada encuentro. Es alguien que sigue aprendiendo, pero que ya no se confunde con sus pensamientos. No se confunde con sus pensamientos, es decir, no cree que él sea sus pensamientos, lo que está pensando. No, tú no eres tus pensamientos, tú eres el que oye esos pensamientos, el que eres el testigo de los pensamientos, pero no eres tus pensamientos. No te confundes. Porque esa es la voz del ego, que ha descubierto un centro dentro de sí que no depende de nada y que desde ahí sostiene a otros. Por eso, lo siento, chicos y chicas, no hay diplomas. ¿Pensabais que hoy íbamos a repartir diplomas? No, no hay diplomas. Nadie te nombra maestro de paz. Simplemente lo eres cuando tu sola presencia recuerda a los demás que ellos también pueden estar en paz. Cuando eso ocurre, ya no necesitas que te vean, que te reconozcan o que te sigan. Solo necesitas seguir siendo fiel a lo que sabes en lo más íntimo, que la paz no se enseña, la paz se irradia. Bueno, pues con esto he acabado las 10 preguntas que espero que de alguna manera hayan creado el contexto en el que vamos a responder a las preguntas que me habéis formulado. Y para empezar, esta pregunta es de Rocío, ¿puede ser? ¿Qué hacer cuando en una discusión alguien intenta imponer su punto de vista y parece que solo hay dos opciones: ceder la palabra para no entrar en conflicto
o entrar en conflicto para no quedar anulado. Es eso, ¿no? ¿Qué hacer cuando en una discusión alguien intenta imponer y tú solo ves eso? La primera es callarte o la siguiente es atacar, básicamente, ¿no? Entonces la paz no se pierde porque alguien te lleve la contraria, ni porque otro insista en imponer su visión. Se pierde solo cuando tú mismo decides abandonar tu centro para defender una falsa identidad de ti misma. Si crees que tienes que ganar la discusión para no desaparecer, es porque aún te estás confundiendo con la opinión que tienes de ti misma. Porque realmente lo que ha sido atacado por la otra persona es la opinión que tú tienes de ti misma. Pero tienes que preguntarte, ¿tú eres eso? Cuando sabes muy bien que hoy piensas de ti una cosa y mañana piensas otra. Entonces, pero ceder no siempre es callar y hablar, no siempre es entrar en guerra. El verdadero silencio no es sumisión, sino claridad. Y la verdadera palabra no es imposición, sino testimonio. No se trata de desaparecer para que el otro esté tranquilo, ni de imponerse para que tú lo estés. Se trata de hablar o de callar desde un lugar donde ya no necesitas tener razón para sentirte valiosa. A veces la paz interior pide que no respondas. Otras veces que digas tu verdad sin ataque, sin miedo y sin exigencia. No por orgullo, sino por coherencia. Porque también mereces ser escuchada, aunque no sea seguida, pero mereces ser escuchada. La última palabra no siempre la tiene quien más insiste, sino quien más profundamente permanece en paz. Y si tu paz depende de que el otro te comprenda, todavía no es paz, es necesidad disfrazada. Tienes necesidad que el otro te comprenda. No es paz, es necesidad disfrazada de paz. Cuidado, Si estás en paz, tú no necesitas nada de la otra persona. Solamente, quizás, lo único que podamos decir que necesitas es de la otra persona es que esté ahí para recibir tu paz. Esa es una necesidad un poco ineludible. Para eso necesitas a la gente, con ese necesitas entre comillas, que estén ahí para recibir tu paz, para recibir tu amor. Porque si no, ¿a quién se lo vas a dar? ¿A quién se lo vas a dar? Por eso está bien que estén ahí. Si están en paz, bien. Si están en conflicto, ¿qué le vamos a hacer? Pues manos a la obra. Quédate en tu centro, escucha sin miedo, habla sin lucha y deja que el silencio, cuando es verdadero, diga lo que ninguna discusión puede negar. Siguiente pregunta, también tuya, Rocío. A veces para conservar mi paz interior puedo hacerle daño a alguien. Entonces, ¿qué hacer? La paz interior nunca exige herir a nadie. La paz es inocente. Inocente viene de no hacer daño, no dañino. Si conservar tu paz implica dañar al otro, entonces no es paz, es defensa, o miedo, o huida disfrazada de serenidad. Pero tampoco estás obligada a cargar con lo que no te corresponde solo para que el otro no sufra. La paz auténtica no se construye sacrificándote ni complaciendo. Se construye siendo fiel a lo que es verdadero en ti, pero sin cerrar el corazón al otro. A veces tendrás que poner límites, tomar distancia, decir que no. Y eso puede doler, no porque quieras hacer daño, sino porque la verdad a veces confronta, pero una cosa es el dolor que libera y otra el daño que hiere. Lo primero es inevitable y lo segundo innecesario. La clave está en la intención y sobre todo recuerda
una cosa que es súper importante, y es que tú no eres responsable de lo que la otra persona piense o sienta, pero cuidado, eres absolutamente responsable de lo que tú piensas y sientes. Entonces, ejerce tu responsabilidad ahí, en lo que piensas y sientes en favor de la paz, y esa es toda tu responsabilidad. El resto es lo que toque. Es lo que toque. Y cada uno interpretará su gesto, tu gesto de paz, como quiera. Muchos bien, y entonces sanarás. Otros se negarán a ello. Cuidado, están en su derecho. Es su libertad. Han elegido seguir sufriendo y estar en conflicto. No es tu responsabilidad. Tu única responsabilidad es para contigo misma y de manera natural. Sin imponértelo a ti misma, tú ofrecerás de manera natural tu paz, aunque no sea aceptada. Pero eso ya no depende de ti. Vale, otra. También tuya. Creo que es tuya esta. No, esta es de Mari Carmen, me parece. Esta es una figura rara, así que de Mari Carmen, que nos ha salido rarita. Si el amor es la energía más real que tenemos y es nuestra esencia, ¿cómo es posible que nos perdamos con tanta facilidad en el conflicto del ego? ¿Cómo es posible? Pues vamos a ver si aquí lo pone. Aquí, y si hay, esto tiene respuesta. Si el amor es la energía más real que tenemos y es nuestra esencia, el amor es lo que somos, ¿cómo es posible que nos perdamos con tanta facilidad en el conflicto del ego? Porque, aunque el amor sea lo que somos, hemos aprendido a desconfiar de él. Hemos aprendido a desconfiar del amor. Nos enseñaron que amar es exponerse, que abrirse es peligroso, que mostrarse tal como uno es conlleva el riesgo de ser rechazado. Así, poco a poco, fuimos construyendo una identidad defensiva, el ego. El ego no es malo, es una estrategia, una armadura, una forma de intentar protegernos del dolor. Pero al hacerlo, también nos desconecta de lo real. Nos hace vivir desde el miedo, desde la comparación, desde la necesidad de controlar lo que sentimos y lo que otros piensan de nosotros. Por eso nos perdemos, porque creemos que necesitamos esa máscara para sobrevivir. Porque olvidamos que lo que realmente nos sostiene no es la defensa, sino la entrega. No el control, sino la confianza. El conflicto del ego no surge porque hayamos perdido el amor, sino porque lo hemos cubierto con capas de ideas falsas acerca de nosotros mismos. El amor sigue ahí, intacto, esperando a que dejemos de pelearnos con la vida y volvamos a mirar desde el corazón. Y no hace falta hacer nada extraordinario para regresar. Basta con reconocer con honestidad cuando estamos actuando desde el miedo. Basta con detenernos y recordar que no necesitamos ganar, impresionar ni tener razón para ser valiosos, que ya lo somos. Nos perdemos fácilmente, sí, pero también podemos volver fácilmente. Porque el amor no se ha ido, solamente estaba esperando a que tú lo recordaras. Vale. Siguiente pregunta, Verónica. Has hablado de paz a diferentes niveles. Paz en la sociedad, entre países, paz con los demás, familia, amigos y paz interior. ¿Cómo podríamos relacionar cada una y clasificarlas según su importancia, si es que la hay? Todas las formas de paz están conectadas, como los círculos concéntricos de una onda que nace en el agua cuando cae una gota. Pero el centro siempre es el mismo, la paz interior. Sin ese centro, los demás círculos se deforman o se desvanecen.
Sin esa raíz, los frutos no pueden sostenerse. La paz entre personas, familia, amigos, colegas, refleja en gran medida el estado de nuestra relación con nosotros mismos. Tú no te relacionas con tu pareja de una manera diferente a cómo te relacionas contigo misma. Cuando surge un conflicto con tu marido o con tu mujer, es porque antes ha habido un conflicto contigo misma. Fijaos en eso. Fijaos, es que es así, ¿eh? O no, fijaos, miradlo bien. Si vivimos en conflicto interior, inevitablemente proyectamos ese conflicto en los demás. Esperamos que cambien, que ellos cambien, que nos comprendan, que nos reparen. Pero cuando uno está en paz consigo, deja de pedir tanto afuera. Ya no exige, ofrece. Ya no culpa, comprende. La paz entre pueblos, entre culturas o naciones es el nivel más amplio y complejo. Pero también ahí el origen es personal. Las guerras no nacen en los gobiernos, nacen en las mentes humanas, en el orgullo, en el miedo, en la necesidad de dominar o de poseer. Mientras esas fuerzas vivan en cada individuo, el mundo seguirá reflejándolas a gran escala. Por eso, aunque todos los niveles de paz son importantes, hay un orden natural, no de superioridad, sino de prioridad. No puedo cambiar el mundo si no me he dejado tocar por la paz. No puedo sanar relaciones si no he empezado por mirarme con verdad. No puedo construir un mundo justo desde un corazón dividido. Y, al mismo tiempo, cada gesto de paz en lo pequeño tiene un eco en lo grande. No es un camino de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro, sino un movimiento en espiral. La paz interior no es un refugio para aislarte del mundo, sino una base para transformarlo desde otro lugar. Así, la verdadera importancia no está en la escala, sino en la raíz. Y esa raíz siempre está dentro de ti. Siguiente pregunta. También es tuya, Verónica. ¿Está a nuestro alcance contribuir a la paz entre países? Sí. Aunque no lo parezca, sí. Es que estáis tan serios que lo que estamos diciendo es gozoso, digo yo, ¿no? Sí. Aunque no lo parezca, sí podemos contribuir a la paz entre países. Tal vez no puedas firmar tratados ni detener ejércitos, pero eso no significa que estés al margen. Participar en la paz entre países no es solo una cuestión diplomática, es una cuestión humana. Y lo humano empieza siempre en lo más cercano. O sea, ¿qué es lo que dijo Jesús hace 2000 años? Dijo, ama a los romanos, ama a los chinos como a ti mismo, ama a tu prójimo, al próximo. Cada vez que eliges no odiar, estás sembrando paz. Cada vez que escuchas a alguien que piensa distinto, sin cerrarte ni atacar, estás construyendo un puente. Cada vez que eliges la verdad en lugar de la propaganda, la empatía en lugar del juicio, la compasión en lugar del miedo, estás desactivando en tu interior el mismo mecanismo que genera las guerras. Porque la guerra no comienza con bombas, las guerras comienzan con ideas, con la desconfianza, con la deshumanización del otro, con el deseo de tener razón a toda costa. Eso no lo hacen solo los gobiernos, lo hacemos todos. En nuestra manera de vivir, de hablar y de pensar. Tu forma de mirar al mundo
tiene consecuencias, aunque sean invisibles, aunque no aparezcan en las noticias. La paz entre países necesita ciudadanos que hayan hecho las paces con su historia, con sus diferencias, con su dolor. Hombres y mujeres que hayan dejado de pensar en términos de enemigo, de superioridad o de revancha. Por eso, sí, está a tu alcance. Tal vez no veas el efecto inmediato, tal vez nunca sepas a quién tocó tu coherencia, pero la paz verdadera no se mide por resultados, se mide por fidelidad. Y si hay algo que el mundo necesita urgentemente es eso, personas fieles a la paz, aunque estén rodeadas de conflicto. Personas que vivan como si la paz mundial dependiera de su forma de estar en el mundo, porque en el fondo así es. Vale. La siguiente pregunta creo que también es tuya, Verónica. ¿No? ¿Te acuerdas de ella? ¿Cuál es la consecuencia directa de practicar la paz? ¿No? Era, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia directa de practicar la paz? La consecuencia directa de practicar la paz es que empiezas a vivir en paz. No de forma ideal, ni perfecta, ni continua, pero sí real. Porque la paz no es una meta lejana, sino una práctica cotidiana. Y cuando decides una y otra vez volver a ella, aunque estés cansado, aunque tengas miedo, aunque no te salgan las cosas como esperabas, algo en ti cambia, se reordena, se afloja. La primera consecuencia es interior. Te vuelves más presente, más claro, más libre. Empiezas a ver sin tanto filtro, a responder sin tanta carga. El ruido mental se calma, el corazón se abre, la mente se aquieta. Descubres que no necesitas tanto como pensabas, que no hay tanto que defender y que puedes estar bien incluso cuando las circunstancias no lo están. Pero también hay consecuencias externas. Tu forma de estar empieza a afectar a otros. No porque digas grandes cosas, sino porque transmites algo distinto. Tu sola presencia se vuelve un lugar seguro, un espacio donde el otro puede relajarse, donde no hace falta competir y donde no hay juicio. Enseñas paz sin darte cuenta, solo por la manera en que caminas, en que miras, en que escuchas. Practicar la paz te vuelve más humano y paradójicamente más que humano, porque empiezas a hablar, porque empieza a hablar en ti algo más grande que tu historia personal, algo que no necesita imponerse, ni defenderse, ni huir, solo estar. Y desde ahí, todo lo demás encuentra su lugar. Así que la consecuencia de practicar la paz es que, poco a poco, te conviertes en lo que ya eras, un testimonio silencioso de que es posible vivir desde otro lugar. Vale. ¿Por qué parece... Esta no sé de quién es. Creo que también es tuya. ¿Por qué? Sí, esta es una pregunta puñetera, ¿eh? Pero está muy bien dicha, porque es una pregunta, porque está bien, es una pregunta muy sentida, porque significa que hay algo en ti que te ha escandalizado. Y eso está muy bien, porque hay algo que has dicho, aquí hay algo que está muy mal y que te ha creado inquietud. Y este es el tipo de preguntas, bueno, todas las preguntas que me habéis hecho, os he pedido que fueran preguntas significativas. ¿Y qué significa significativo? Significa que preguntas que duelan, que molesten, que su falta de respuesta os siente mal, os perturbe, os inquiete. Esas son las preguntas que son significativas.
¿Por qué parece? Fijaos, qué puñetera es esta mujer, ¿eh? No, es una persona, es una persona extraordinariamente honesta y lúcida que dice, ¿por qué parece que sentimos bienestar, es decir, cierta paz, cuando reaccionamos con ataque ante lo que percibimos como un ataque? Cuando imponemos nuestra razón, aunque eso suponga agredir al otro. Es decir, ha identificado un cierto placer, perverso eso sí, en el ataque. Es verdad. Es una cosa a la que llevo dedicándole años a ese asunto. Bueno, ¿por qué parece que sentimos cierta paz cuando atacamos? Porque confundimos el alivio del ego con la paz del corazón. Cuando respondemos con ataque, sentimos una descarga. ¿Cierto? Es como si por un momento nos quitáramos de encima la presión, el miedo, la sensación de vulnerabilidad, ¿verdad? Ganamos una especie de control sobre la situación. Nos sentimos fuertes, firmes, incluso justificados. Y esa sensación es adictiva, ¿verdad? Porque disfraza de poder lo que en realidad es una defensa, un signo de debilidad, de vulnerabilidad, un reconocimiento de vulnerabilidad. Pero ese alivio es superficial, no es paz, es tensión que se traslada. No es fortaleza, es una reacción automática que esconde el miedo a ser herido. Y lo que calma al ego suele tener un precio muy alto. El distanciamiento, el resentimiento, la soledad. Porque cuando atacamos, aunque creamos haber vencido, algo en nosotros se endurece. Y lo que se endurece deja de escuchar y deja de amar. Siempre te lleva a la separación y a la soledad. La verdadera paz no necesita tener razón, no busca ganar, sino comprender. Y la comprensión no llega desde la superioridad, sino desde el silencio interior que permite ver más allá del juicio. Entonces, ¿por qué parece que sentimos paz al atacar? Porque confundimos seguridad con conexión, victoria con verdad y fuerza con autenticidad. Pero tu corazón lo sabe. Y pasado el momento, si somos honestos, sentimos la herida que hemos dejado o que nos hemos hecho en nombre de una razón que en el fondo no necesitaba imponerse. La paz no grita, ni golpea, ni necesita salir corriendo a defender su verdad. Solo espera que recordemos que el verdadero bienestar no nace de vencer al otro, sino de no traicionarnos a nosotros mismos. Y eso, esa fidelidad profunda a lo que somos más allá del miedo, es lo único que realmente es paz. Vale. Siguiente. 18, ya vamos por 18, solo nos quedan 5. ¿Cuánto tiempo llevamos y cuánto quedan? Hora y 3 minutos, bueno, ya queda poco. Va a ser un poquito más larga la charla de hoy, pero bueno, no importa, ¿eh? Vamos, 18. Si sabemos que reaccionar desde el miedo, desde el ego, nos hace sufrir, ¿por qué parece que no tenemos la voluntad suficiente para elegir otra manera de responder? ¿Por qué parece que somos impotentes, que no podemos responder de otra manera? Pues parece que no tenemos la voluntad suficiente para elegir otra manera porque todavía creemos que no hay otra manera. Respondemos de la única manera que creemos que hay. La reacción automática es rápida, conocida, inmediata. Nos da la sensación de estar a salvo, de estar haciendo algo, de recuperar el control.
Elegir otra respuesta, una más consciente, más amorosa, más libre, requiere siempre detenerse. Y para detenerse hace falta coraje, porque el silencio interior, aunque profundo, al principio asusta. Además, hemos confundido durante mucho tiempo la voluntad con el esfuerzo. Creemos que elegir otra manera exige una fuerza que no tenemos, una perfección que no alcanzamos o una claridad que aún no sentimos. Pero en realidad lo único que se necesita es honestidad. Reconocer que lo que venimos haciendo ya no nos sirve y estar dispuestos a dejarlo caer. El problema no es falta de voluntad, es falta de confianza. Es falta de confianza. Desconfiamos de la quietud, del perdón, de la entrega. Pensamos que si no reaccionamos, seremos débiles, que si no nos defendemos, seremos vencidos, que si no imponemos nuestro punto de vista, seremos anulados. Y por eso, sin darnos cuenta, elegimos seguir sufriendo solo porque eso es lo conocido. Pero cada vez que vemos esto con claridad, sin culpa, sin excusas, ya estamos despertando la verdadera voluntad, la de recordar quiénes somos más allá del ego. Y esa voluntad no necesita imponerse, solo necesita ser reconocida. Elegir de nuevo no es un acto heroico, es un gesto íntimo, pequeño, humilde, pero poderoso. Porque en ese instante en que eliges no reaccionar como siempre, estás abriendo una grieta en la vieja estructura del sufrimiento y por esta grieta entra la luz. Bien. Ahora una pregunta muy abstracta de una persona muy abstracta. Nancy, 19. La confianza, y además de carácter lingüístico, ¿cómo no? La confianza parece estar positivamente correlacionada con el mantenimiento de la paz interior. Pero ¿en qué o en quién deberíamos confiar? ¿En nuestro verdadero ser? ¿En un poder superior a nosotros mismos? ¿O es confiar un verbo que no necesita complemento? Es decir, no necesita confiar en algo, en alguien. Confianza y paz son conceptos que están profundamente unidos, porque solo cuando confiamos dejamos de defendernos. Y en esa rendición, giving up, puede aparecer la paz. Pero confiar no es lo mismo que depositar la fe ciegamente en algo externo. La verdadera confianza no tiene objeto. No es confiar en, sino simplemente confiar. Confiar como un modo de ser, way of being, como un modo de estar. I'm sorry, being is ser y estar en Spanish. Como una disposición profunda de la mente que ha dejado de pelearse con la vida. Podríamos decir que esa confianza no depende de tener pruebas, sino de haber tocado dentro de ti un lugar donde todo está bien, aunque no lo entiendas. Algunos, a ese lugar dentro de ti y que no lo entiendes, algunos lo llaman Dios, otros lo llaman el ser. Da igual el nombre si el gesto es el mismo. Es soltar el control, abrirse al presente y dejar de creer que estás solo. Giving up the idea that you are alone. Tal vez esa confianza no nazca de un acto de fe, sino de una experiencia íntima. Tal vez no, by all means. Algo te ha sostenido en momentos difíciles. Algo en ti ha seguido amando cuando todo invitaba al miedo.
Algo más grande que tú ha respondido cuando tú ya no podías. Y eso basta, esa experiencia. No necesitas definirlo, solo recordarlo. Confiar no es cerrar los ojos, es abrir el corazón. Y desde ahí, la paz no es una meta, sino el eco natural de una mente que por fin ha dejado de desconfiar. Vale. More about trust. Más acerca de la confianza. También de Nancy. ¿Qué experiencias aumentan nuestra confianza? ¿Deberíamos salir de los conflictos con más confianza? Además de las experiencias, ¿podemos ganar confianza al cultivar la sensación de que no somos de este mundo? Bien, la confianza nos nace solo de las experiencias agradables. A veces, lo que más la fortalece es haber atravesado momentos de oscuridad y comprobar que incluso ahí algo nos sostuvo. Something hold us, support us. Entonces, de hecho, la confianza se construye siempre con logros. Y los logros, with achievements. Y los logros siempre es la superación de dificultades. Cuando todo va bien, no logras nada. No hay ningún logro. No desarrollas ningún tipo de confianza. La confianza surge cuando te enfrentas a una dificultad con gallardía, with courage. Cuando te enfrentas a una dificultad con coraje. No siempre sabemos explicarlo, pero hay situaciones que, aunque nos duelan, nos revelan una fuerza en nosotros que no sabíamos que teníamos. Ahí va, si soy capaz de hacer eso, he sido capaz de hacer eso. Yo me he quedado sorprendido de haber sido capaz de desarrollar un curso con 10 lecciones y 10 charlas de la nada. ¿Pero cómo? Con confianza. Es con confianza. Con confianza aparecen conejos de las chisteras. No sé cómo, pero es así. No voy a hablar del Espíritu Santo, no voy a hablar en esos términos. Voy a hablar simplemente de confianza. La confianza es la matriz de la creación en este mundo. Y pero hay situaciones que, aunque nos duelan, nos revelan una fuerza que en nosotros que no sabíamos que teníamos. Y ese descubrimiento siembra confianza, claro, pues un logro. No tanto en que todo saldrá bien según nuestros planes, sino en que podremos atravesarlo. Curiosamente, los conflictos también pueden aumentar nuestra confianza. Pero eso no es curiosamente, es seguro. Voy a cambiar este adverbio. No porque los provoquemos, sino porque si elegimos no cerrarnos, salimos de ellos con más claridad, más humildad y más verdad. A veces la confianza se profundiza cuando nos rompemos y no pasa nada. Cuando no necesitamos aparentar y aún así somos amados. Cuando perdemos y descubrimos que seguimos siendo valiosos. Entonces confiamos no en las circunstancias, sino en la vida misma. Y sí, también hay una confianza que no depende de lo que pasa, porque no nace de este mundo. Es la confianza de quien ha empezado a recordar que su identidad no está aquí, en lo que cambia, sino en lo que permanece. Cuando tocas esa verdad, aunque sea por un instante, todo se reordena. Ya no necesitas tantas garantías externas.
porque has encontrado una raíz interior que no se tambalea. Cultivar esa percepción, es decir, que no somos de este mundo, pero sí estamos aquí para aprender a amar en él, es una de las fuentes más hondas de confianza, porque entonces comprendes que no estás perdido, sino que estás siendo guiado, que no estás separado, sino que estás siendo sostenido, y que tu verdadera fortaleza no viene de tus logros, sino de tu conexión con lo eterno. Desde ahí, confiar deja de ser una apuesta y se vuelve un modo natural de vivir. Vale. A ver, esta pregunta es de alguien que ha tenido el coraje de plantearla y no venir a escuchar la respuesta. ¿Crees que vale la pena visualizar la propia desaparición de ese ilusorio mundo cuando nos encontramos en una situación que podría activarnos en modo lucha o huida, como el impulso de evitar o de entrar en una discusión verbal, o es esta otra forma de evasión? Todo depende de la intención. Visualizar la propia desaparición de este mundo puede ser una poderosa práctica de desapego si nace de un deseo sincero de recordar lo esencial. Cuando algo nos sacude, una discusión, un ataque, una amenaza, imaginar que dejamos este mundo por un instante puede ayudarnos a poner las cosas en perspectiva. De hecho, yo es una técnica que uso mucho. Es decir, poner todo y es utilizar un poco a mi propia muerte como consejera. Y cuando tengo un problema muy grande, siempre le pregunto a mi propia muerte, oye, ¿y esto qué? Y ¿sabéis qué? Siempre me dice lo mismo. Eso, comparado conmigo, nada. Siempre me da la misma respuesta. Bueno, no voy a seguir porque estamos a mucho tiempo. Y quedan otras dos más. Una, os las voy a leer solo los enunciados y las respuestas las leeréis vosotros porque ya ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo puedo hacer entender mi postura a quienes creen que soy insensible por no alterarme ante las injusticias? ¿Vale? Y la otra pregunta que tiene su cosa. ¿Hay motivos para ser optimistas en nuestro intento de extender la paz si ni siquiera Jesucristo logró hacerlo con éxito? Pues, si queréis la respuesta a esta interesantísima pregunta, lo tendréis mañana en la página web, en este PDF. Además de esto, aquí a continuación, hay otra pregunta más. Pero bueno, también la encontraréis. Y otra más. Sí, es verdad, porque al final, estas llegaron al final. Sí, son preguntas, sí. Son las tuyas, perdóname. Perdóname, pues no voy a omitirlas, las voy a leer. ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, vamos a leerlas un poco más. Tú te mereces que te responda, por Dios, Rafa. Por supuesto. ¿Hay motivos para ser optimista en nuestro intento de extender la paz si ni siquiera Jesucristo logró hacerlo con éxito? Depende de lo que entendamos por éxito. Si juzgamos a Jesús por la cantidad de personas que adoptaron su mensaje al pie de la letra, podría parecer que fracasó, porque miras a tu alrededor y muy pocos realmente han adoptado su mensaje al pie de la letra. Si miramos la historia de la humanidad tras su paso, guerras, divisiones, abusos, incluso en su nombre, es fácil concluir que su intento fue en vano. Pero si miramos con otros ojos, descubrimos algo más profundo. El éxito de Jesús no estuvo en los resultados externos,
sino en la fidelidad con la que encarnó su mensaje. Su paz no dependía de que el mundo lo entendiera, sino de que él permaneciera en la verdad hasta el final. No vino a imponer la paz, sino a demostrar que era posible vivir desde ella, incluso entre la violencia, el rechazo o el martirio. Nosotros no estamos llamados a superar a Jesús ni a medirnos con su nivel, sino a hacer nuestra parte con la misma entrega que Él. No necesitamos ver cambios inmediatos para saber que lo que hacemos cuenta. Basta con saber que cada gesto verdadero, cada acto de amor, cada momento de paz ofrecida, aunque pase desapercibido, deja una huella en el mundo. Ser optimistas no es pensar que todo va a cambiar pronto, es confiar en que cada semilla plantada desde la paz encuentra su lugar, incluso si no somos nosotros quienes veremos sus frutos. Jesús no fracasó, enseñó y viene. Y su enseñanza sigue viva e inspirando en quienes, como tú, siguen preguntándose si vale la pena intentarlo. La respuesta no está en los resultados, sino en la fidelidad a lo que el corazón ya sabe. Y si él no se rindió, ¿por qué habrías de rendirte tú? Otra pregunta que has hecho. ¿No sería un incentivo extra para buscar la paz interior el saber que tiene efectos beneficiosos para la salud mental y física, como lo demuestran diversos estudios? Y es cierto. Sí, puede ser un incentivo inicial. No hay nada malo en que alguien se acerque a la paz buscando alivio, equilibrio emocional o bienestar físico. De hecho, es un primer paso legítimo y la ciencia ha demostrado con claridad los efectos positivos de estados de paz y meditación sobre el sistema nervioso, el sistema inmunológico, la presión arterial o la calidad del sueño. Es clarísimo. Ese conocimiento puede despertar interés en quienes aún no han explorado el silencio interior. Pero, si bien esos beneficios pueden atraer, no deberían ser el motor principal de la búsqueda, porque la paz no es una técnica para sentirse mejor ni una estrategia para controlar el cuerpo. Y cuando se la busca desde una motivación egoísta, como quien añade otro recurso a su lista de herramientas de autocuidado, se traiciona su esencia. Porque la verdadera paz solo aparece cuando dejamos de usarla como medio para conseguir algo y empezamos a desearla por lo que es, un modo de estar en la verdad más allá del beneficio personal. El ego busca paz como quien busca un fármaco. Quiere resultados, quiere sentirse bien, quiere evitar el dolor. Pero la verdadera paz no siempre se siente cómoda. A veces nos confronta, a veces nos deja desnudos frente a lo que evitábamos. No es un bienestar superficial, sino una rendición profunda. Y ese tipo de paz no puede alcanzarse mientras sigamos poniéndonos a nosotros mismos en el centro. La paradoja es que cuanto más dejamos de buscar la paz para obtener algo, más la paz transforma todo. Cuando ya no la queremos para estar bien, sino para ser verdaderos, entonces el cuerpo también se calma, la mente también se ordena y el corazón encuentra descanso. Así que sí, los beneficios existen y conocerlos puede ser útil, pero la paz no es una medicina, es una forma de recordar quién eres cuando dejas de negociar con la vida. Y esa paz, la que no busca nada, es la que lo da todo. Y la última pregunta de esto, ahora sí, que es la número 25, que es tu última pregunta, Rafa. Son tan potentes las meditaciones colectivas síncronas por la paz
como para influir en el mundo, disminuyendo la cantidad de conflictos inmediatamente después de realizarse? Sí, pero no por su número, sino por su profundidad. Hay estudios que sugieren que cuando grupos grandes de personas meditan de forma sincronizada con una intención clara, como la paz, ciertos indicadores de violencia, conflicto o tensión social disminuyen de forma puntual en los días siguientes. Estos datos son llamativos y parecen confirmar que la conciencia colectiva tiene un impacto real, aunque no siempre visible ni medible de forma lineal. Pero más allá de las estadísticas hay una verdad más honda. Cuando muchas personas se alinean interiormente, aunque sea por unos minutos, se genera un campo invisible de coherencia, una resonancia silenciosa que trasciende las palabras y los lugares. Esa presencia conjunta, cuando es sincera, cuando no se fuerza, cuando nace del corazón, tiene un efecto. No por magia, sino porque todo en ese mundo está interconectado. Ahora bien, la potencia de una meditación colectiva no reside solo en la cantidad de participantes, ni en la hora exacta, ni en la técnica. Su verdadero poder nace de la pureza de intención. Una sola persona, completamente presente, completamente rendida a la paz, puede generar más transformación que 1000 repitiendo una fórmula sin compromiso interior. No se trata de pensar que una meditación puntual va a detener las guerras, pero sí de comprender que cada acto de paz interior, y más aún cuando se comparte, deja una huella. Tal vez no detenga un conflicto armado, pero puede evitar que tú entres en conflicto con alguien esa tarde. Y eso ya es empezar a sanar el mundo. Porque el mundo cambia cuando cambia la mente que lo mira. Y cada vez que nos unimos para recordar la paz, no como deseo, sino como certeza, estamos ejerciendo nuestra parte en ese cambio, aunque nadie lo vea, aunque no haya noticias, aunque no podamos medirlo. La paz no siempre se impone, pero siempre se contagia. Y cuando muchos la eligen a la vez, aunque sea en silencio, algo en el mundo se ordena, aunque no sepamos cómo. Y con esto y un bizcocho ya llevo hablando hora y media y ya es hora de parar. Gracias.